Entonces, miren, ahora ya falta la parte eh, un poco más técnica, puesto que los primeros capítulos son de mucha teoría. Seguidamente tenemos eh, como un par de capítulos de ambientación, puesto que ya empezamos a hacer ejercicios y empezamos a mirar cómo se determinan las velocidades y los volúmenes. Y ahora pues entraríamos a la parte de flujo, donde se empiezan a mirar pues ya las diferentes relaciones que existen entre variables como la velocidad, el flujo mismo como tal, ¿cierto? Que es el caudal, y una nueva variable que sería el espacial, perdón, que sería la concentración, que la hemos definido pues como un K, que determina qué tantos vehículos hay en una vía y que por ende pues nos puede decir qué tan cargada está y nos da indicios de cuál sería su comportamiento. Entonces, en ese orden de ideas, este tema de flujo vehicular se convierte en la primera experiencia para pues uno empezar a hacer algunas estimaciones y mirar cómo es el comportamiento de los vehículos en una vía. Hay unos modelos que explican el fenómeno, pues hay modelos que son lineales, hay otros modelos que son, o hay un modelo que es lineal y hay otros modelos que son no lineales, y ello pues permite que podamos tener diferentes alternativas para poder expresar o para poder identificar un flujo en determinadas condiciones. Aquí. Entonces, si miramos algunas generalidades a manera de introducción, yo podría decir, o nosotros podríamos decir, ¿cierto?, que a partir de los elementos propios del flujo vehicular, uno puede no solo entender, ¿cierto?, cuáles son las características del comportamiento, sino que empieza a predecir, de tal forma que uno puede decir, bueno, entonces ya yo puedo saber cómo hacer o cómo estimar requisitos para mirar un planeamiento, una planeación, para revisar un proyecto y para tener en cuenta cuál es o cómo es la operación de un tramo de carretera. Porque recuerden que en carreteras o en tránsito, no solamente es importante proyectar, ¿cierto?, sino que esa proyección se debe materializar en una construcción y luego de construido, ese proyecto o esa obra debe ser revisada durante su operación. Entonces se cumplirían todas las etapas de la revisión y todas como yo siempre le he dicho, es como un ciclo. Uno siempre cierra el ciclo. Cuando uno habla de uno, no es que uno va a hacer lo uno, lo otro y lo otro, no. Sino que uno como ingeniero siempre está inmerso en ese ciclo. Porque una vez la vía está en operación, se pueden identificar algunas acciones, las cuales son planeadas y son organizadas para mejorar las condiciones de la vía. Es nunca para. Entonces, cuando uno va a hacer los modelos, por allá en las primeras clases de introducción decíamos que los modelos podían ser microscópicos, mesoscópicos o macroscópicos. ¿De qué depende? Depende del tamaño o el área que está en estudio, de las características del flujo, ¿sí?,
de la importancia de la vía o de la importancia de las conexiones. Y entonces, si es algo muy puntual como una intersección o algo así, uno diría que es algo microscópico. Si ya es algo regional o de toda una ciudad, dependiendo de su envergadura, uno podría decir que es algo macroscópico. Por ejemplo, si hiciéramos un trabajo de toda la ciudad de Sincelejo, en términos de análisis con relación a Sincelejo, sería algo macroscópico. Si ya lo miramos en términos de Colombia o de la región Caribe, sería algo que puede llegar a ser mesoscópico o tal vez microscópico. Todo depende del nivel de análisis y de la referencia o del plano comparativo que se esté haciendo. Entonces, para poder hacer eso, para poder entrar a mirar se pueden organizar, ¿cierto?, las actividades para un estudio, debemos antes tener algunas definiciones. Algunas pues ya las tenemos, que es el volumen, que es la velocidad, que es la concentración o densidad, que es un intervalo y que es un espaciamiento. Entonces me gustaría que cada uno de ustedes pues me fuera dando una definición de estas variables para poder pues arrancar ya de lleno con la temática. Bueno, profe, como habíamos dicho que se había mencionado que el volumen pues era el número de vehículos que pasan por un punto o, por ejemplo, decirlo, una sección transversal, ya durante un periodo determinado, tiempo determinado. Y listo. Eso me parece. No necesariamente se referencia a una hora como si fuera un caudal, sino simplemente hay un volumen que pasó en tanto tiempo. Y la velocidad, Profe, bueno, no sé, como nadie más habla, pues yo lo podría definir como esa relación que existe entre en un espacio recorrido en también un tiempo determinado, o el tiempo en que se tarda en recorrerlo. sí, esa es la definición básica. Distancia sobre tiempo y con algunas variaciones, puesto que definimos cuál es la velocidad de punto, velocidad instantánea, velocidad media temporal, velocidad media espacial, velocidad de recorrido, velocidad de marcha, velocidad de proyecto. Entonces, todas esas definiciones están amarradas a la definición básica que es distancia sobre el tiempo. Así es. Nos quedaría pendiente entonces densidad. ¿Qué es la densidad? Sería la relación que existe de la cantidad de vehículos que cruzan en un tramo de vía. Pues es la definición eh, bueno, si no lo referencias al tiempo o algo, podría ser entre volumen y flujo. Habría que Eso, mirarlo. Pero cuando estamos hablando de densidad, a qué corresponde ese término? ¿Qué podemos decir que es la densidad? se podría relacionar así como la medida sobre volumen, pero no sabría expresarlo en términos de tránsito, no sé, como en volumen, cierto tipo de vehículos.
Pues sí, hay que hacer el cambio porque nosotros no tenemos un recipiente para meter el tránsito. O sea, ahí cambiaría el término de densidad. Por eso yo les decía, ¿es una densidad o es una concentración? Entonces, por ejemplo, no sé quién ha comprado eh, cloro algún día, sobre todo cuando uno compra cloro para piscinas. Pues uno va a la tienda y compra eh, cloro, y ese cloro puede estar en una concentración al 5%, al 7%. Algunas veces cuando hay que matar más bacterias o cuando hay que optimizar el uso del cloro, claro, con cierto grado de riesgo, podemos decir que llegamos a una tienda de productos químicos y nos venden un cloro que puede estar por ahí en una concentración del 95%. Ahora, ¿qué significa eso de que tenga una concentración del 95%, que tenga el 5%? Que si yo tengo 1 litro, o si tengo 100 centímetros cúbicos, mejor. Si me dicen que está, Entonces, señor, profe, entonces en este caso la densidad se podría decir que es la, la concentración de vehículos por metro cuadrado en un tramo de vía. sí, realmente es eso. Realmente es eso, porque como no tengo un recipiente, yo no puedo decir que voy a meter los vehículos en un frasco o en una vasija o algo, no puedo. Porque mi recipiente realmente, cuando yo llego a tránsito, es la carretera. Así es, así es. Es un recipiente abierto, un recipiente superficial. Entonces, como se utiliza la palabra densidad, muchas veces nosotros tendemos a no saber ni de qué nos están hablando, porque no vemos el frasco, ¿ya? No sabemos qué nos están diciendo. Pero cuando nos hablan de densidad de concentración, por ejemplo, ya uno dice, bueno, concentración es cuántos hay por unidad de. Entonces ahí uno podría decir que corresponde a la cantidad de vehículos que hay en un tramo de vía, porque hay que cerrarlo, no podemos dejarlo abierto. En un tramo de vía que corresponde a 1 kilómetro. Ahora, uno diría, bueno, hay carreteras que tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 carriles. ¿Y cómo hago? Entonces se cierra a un carril. ¿Ya? Entonces el área comprendida o comprendida por, mejor, 1 kilómetro de longitud y un carril de ancho es la medida nominal para poder determinar la concentración. ¿Ya? Y podría decirse que es una determinación en el tiempo y podría decirse que estática, desde el punto de vista que es como si yo tomara una foto desde el aire. ¿Ya? Yo tengo marcado mi kilómetro, tengo marcado mi carril, tomo una foto y cuento los carros. Por decir cómo podría hacerlo. Ese número de carros que están en ese kilómetro corresponden a la densidad de concentración. Y no quedaría pendiente entonces definiciones de intervalo y de espaciamiento. Intervalo, número de vehículos que pasan por minuto, horas. Mm, no puede ser. Les había dicho que era un tramo de carretera de alrededor de 1 o 3 kilómetros, creo. El intervalo, perdón, no te escuché muy bien. Que era un tramo de carretera de alrededor de 1 a 3 kilómetros, que eso dependía de la clasificación de acuerdo a la topografía o aspectos Pero, ese, de la vía. pero esa es la definición de tramo, como tal. Porque acá estamos hablando de intervalo. Okay. Sí, muchas veces el argot popular es el que le ayuda a uno a tener definiciones, sobre todo porque uno pues escucha normalmente un intervalo de qué. ¿De qué se hace un intervalo? Profe, entonces acá hace Algo, referencia al tiempo. Al tiempo, porque uno dice un intervalo de tiempo. Entonces sería como que el intervalo de tiempo entre el paso de los vehículos, ¿no? Sí, el intervalo de tiempo el intervalo de tiempo que es el tiempo ¿cuán- que. cuán- ¿cuántos vehículos usan un intervalo de un minuto? ¿Podría ser así? No, no, no. Es la
Vamos a seguir confundiéndolos. Es la distancia en tiempo. ¿Ya? Porque las personas también decimos la palabra distancia y enseguida van al metro, ¿no? La distancia, perdón, la distancia en tiempo es la separación en tiempo. Entonces pasó un vehículo, pum, yo activé el cronómetro. Pum, pasa el otro vehículo, paro el cronómetro. El intervalo que es el tiempo que demora entre el paso de un vehículo y el paso de un segundo vehículo. Términos que son muy importantes sobre todo en transporte público, porque eso me va a determinar algo que se llama el headway. Headway, ¿qué significa? Headway es el tiempo en que demora en pasar una buseta y pasar la otra buseta. Por ejemplo, en horas cuando son horas pico, en las horas de la mañana, 6, 7, 8 de la mañana, cuando sabemos que está toda la vía cargada, ¿cierto? La gente yendo a su universidad, al colegio, está yendo al trabajo, en ese momento hay mucha carga, mucha demanda de servicio público. ¿Qué toca hacer? Toca colocar espacios de tiempo para que pase una buseta con relación a la otra, cortos. ¿Ya? Y dependiendo de la población, se determina un tamaño de bus. Si el bus es muy grande, el headway va a ser más grande. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el transportador tiene que tratar de estimar que si tengo una capacidad mayor en ese bus, van a poder entrar más personas y el otro bus tendrá que pasar un poco más tarde. Pero si yo tengo buses muy pequeños y la demanda es alta, el headway es pequeño, más. Pasa un vehículo, debe llenarse, pasa el otro y deben irse llenando. De acuerdo a las estimaciones que se tengan de tránsito. Entonces, ese intervalo, pues, es el tiempo entre una pasada y otra pasada de un vehículo. Y quedaría pendiente el espaciamiento. ¿Qué sería el espaciamiento? Distancia entre un vehículo y otro. Distancia entre los vehículos. Sería la distancia entre dos vehículos. Sí. ¿Sí? Entonces ya uno podría decir la locura de distancia en tiempo y distancia en metros. ¿Cierto? Cuando hablo de distancia en tiempo, es el intervalo. Cuando hablo de distancia en metros, sería el espaciamiento. Listo. Entonces ahí tendríamos las definiciones. Ahora pues tocaría empezar a mirarlas de tal forma que uno dice, bueno, las variables que son importantes son el flujo, que es la cantidad de vehículos que pasa por una sección transversal en una unidad de tiempo. Miren que en una unidad de tiempo, ya no en un tiempo determinado. ¿Cierto? Entonces ya podemos decir que el flujo puede ser metros por vehículos por segundo, vehículos por hora. ¿Ya? La velocidad, pues que ya hemos hablado de ella, en términos de la variación del espacio con relación al tiempo, y la densidad o densidad de concentración. ¿Ya? Entonces, como está la velocidad, ¿cierto? Y ya estamos ahondando un poco más en materia de tránsito, podemos decir que a la par de la velocidad encontramos dos variables que son el flujo y la densidad, que son fácilmente identificables por los usuarios, y por el hecho de que sean fácilmente identificables por los usuarios, se convierten, ¿cierto?, en parámetros de indicación o parámetros indicadores de la calidad del servicio. Entonces, ¿cómo lo hace uno? Uno puede salir a la calle, uno va a una vía, y si uno ve que ahí los vehículos se mueven, ¿cierto? Uno podría decir, bueno, aquí el flujo es alto, ¿ya? Pero cuando uno va a decir que el flujo es alto, hay que mirar en qué calidad o en qué condiciones se mueve el flujo, porque puede que se esté moviendo, pero muy lento. Y como el flujo es cantidad, si yo tengo la sección de control y los vehículos van muy lento y no pasan muchos vehículos, realmente el flujo no es tan bueno. Entonces, eso lo puede identificar la gente. Una persona en un vehículo puede saber si el flujo es bueno, es forzado o es alto. Profe, una pregunta. Bueno, normalmente se toman
eh, el aforo, desde las 5 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde, constantemente. Pero para, para recoger toda la información, o sea, una intersección, sería recomendable poner unas cámaras que estén constantemente con una carga de 24 horas, un ejemplo, para recoger toda la información completa. Sí se podría, se analiza después. Bueno, de entrada, el detalle está en que el ejercicio se debe hacer las 24 horas. ¿Ya? Todas esas variantes que uno encuentra y todas esas fórmulas ahorrativas, porque realmente son eso, son fórmulas ahorrativas, no son ni siquiera definiciones generiles, sino que decimos, bueno, entre las 5 de la mañana y las 10, 11 de la noche está la carga mayor o qué sé yo, y las otras 7 horas pues son una jornada de trabajo que me voy a ahorrar y como de noche es doble o triple, entonces también me la voy a ahorrar, ¿ya? Entonces más que pensar en que lo estoy organizando en N horas, la gente está pensando en cómo ahorrar dinero, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que se hiciera el conteo durante 24 horas, ¿ya? Ahora, cuando ya yo voy a analizar flujo, cuando ya estoy en este tema de flujo, normalmente a uno le interesa mirar es en qué horas hay problemas. Entonces ahí me echo hacia atrás, porque una cosa es hacer un estudio para determinar volúmenes, para poder estimar volúmenes a futuro, ¿cierto? O para saber cuáles son las composiciones vehiculares y de paso los volúmenes, a hacer ejercicios de flujo. Entonces, ¿qué hace uno cuando estudia flujo? Pues trata de identificar cuáles son los problemas o cuál es la problemática de una vía específica. Si esa es la situación, entonces uno lo primero que hace es, a partir de la información que se tiene, que puede ser información secundaria, realmente puede mirar en qué horas del día se presentan los problemas. Y puede que en esas horas del día vaya y se haga el estudio, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno necesita saber que a partir de un conteo normal o de un conteo básico, uno puede encontrar cuál es la hora que define el volumen horario de máxima demanda. Y luego de tener ese volumen horario de máxima demanda, uno puede, dentro de esa hora, calcular el factor horario de máxima demanda. Y para análisis de flujo, no es que no le interesen las demás horas, sino que sería mucho más importante, o es importante, la hora en la cual se presentan los problemas, ¿ya? Entonces, eh, hay que empezar a definir eso, ¿cierto? De cuándo contar carros 24 horas. ¿Qué significa cuando la gente dice, no, es que no hay plata, son 7 días, no, es que no hay plata, son muchas horas al día, entonces hagamos 15 horas al día, no hagamos la semana completa, hagamos 2 días de semana, un día fin de semana, y se empiezan a hacer un Ya, montón de... un día típico y un día típico. Sí, se hace eso es un salvajismo y eso está amarrado a la fórmula económica. ¿Qué hacen en los países desarrollados? Donde una hora mejor dicho, no sé si ustedes han escuchado la historia de personas que dicen, me fui a Estados Unidos y estuve trabajando en un restaurante lavando platos. ¿Y cuánto ganabas en ese restaurante? Mensualmente, 3 millones de pesos. Y trabajan qué sé yo, de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Una jornada de 6 horas. O algo así. De 6, 8 horas, no sé, no saben. ¿Qué pasa? Que en otros lugares del mundo, ¿cierto? El trabajo es mejor remunerado que aquí en Colombia. Aquí en Colombia, por ejemplo, tenemos problemas con los trabajos porque son categorizados con unas diferencias enormes.
Si acá me contratan para lavar platos, me van a pagar, qué sé yo, 20.000 pesos la noche, algo así. Sin seguridad social y sin nada. Entonces allá ocurre eso, allá en esos países es muy costoso decirle a una persona que haga una actividad. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, cuando estábamos en la maestría, una experiencia con un profesor internacional decía que por ejemplo, en Europa era muy complicado, ¿cierto? Hacer lo que hacemos acá en Colombia, que es tomar 10, 15 personas, 8 personas, llevarlas a una intersección o llevarlas a una carretera y ponerlas a contar durante todo el día, claro, con las rotaciones propias de los trabajadores que se necesitan, y durante 7 días, o sea, y que la persona le paguen el día a 90.000 pesos y quede súper contenta, ¿ya? Y que ve como una oportunidad ganarse en 7 días, digamos que a 100.000 pesos, 7 por 100, 700.000 pesos. O sea, ganarse unos 700.000 pesos en una semana, eso, anótenme que yo me lo gano. Porque enseguida uno saca las cuentas, 700 a la semana por 4 me da 28, uy, eso es como un salario de 2.800.000, sí, 21. En otros lugares del mundo no se puede hacer eso porque sale muy costoso. Entonces, ¿qué han hecho? ¿O qué se ha hecho? Han desarrollado la tecnología, o han utilizado, ¿cierto?, el desarrollo de la tecnología mejor. Y lo que hacen es colocar una cámara. Y la cámara, pues, tratan de colocarle pues todo este avance de que dependiendo de cuánto es la longitud de la celda tapada, dependiendo de cuál es, o si es con bandas, cuáles son las distancias entre los ejes, dependiendo de la velocidad, ese sistema puede ser autónomo y te va identificando cuáles son los tipos de vehículos. ¿Ya? Por ejemplo, el profesor decía, yo lo que he optado es por aplicar la tecnología a lo chicha. ¿Qué es la tecnología a lo chicha? Que es, va, coloca una cámara en, en un lugar de estudio y graba durante 24 horas, o graba un día, o graba 2 días, o graba una semana, y luego contrata a ciertos aforadores que los mete como en una sala de cine. O sea, los lleva a la oficina de él, en una alcoba, en una oficina, y les monta el video de la intersección. ¿Ya? Y los aforadores pues van contando los vehículos que van viendo a partir del video. ¿Por qué lo han hecho? Porque muchas veces, sobre todo en Barranquilla, que eran situaciones en Barranquilla, llegar a pararse en una esquina para empezar a contar vehículos, eso era una trampa mortal, eso era un suicidio. Que llega el ladrón, llega el desadaptado, llega cualquier persona. Entonces lo que hacían era buscar un lugar medio seguro, ¿cierto? Donde se pudiese hacer una grabación. Y luego, pues en un lugar seguro como una oficina, la gente se sienta como si se fuera una película de cine de solamente 24 horas ¿cómo? De tiempo. Entonces, esto de cómo se hacen los estudios, pues ha variado mucho y cada quien, pues, puede utilizar una herramienta mejor. ¿Ya? Entonces, eso lo decíamos pues para mirar qué tanto necesitamos para contar a partir de la pregunta de Víctor, de qué tanto tiempo vamos a estar metidos en él, o vamos a ir a campo. Además de esas variables, ¿cierto? Que son las variables de flujo, la velocidad y la densidad, tenemos que definir las variables de volumen, intervalo, espaciamiento, distancia y el mismo tiempo como tal. Esas pues ya las hemos definido a partir de las premisas que ustedes me han dado. ¿Cierto? Y miren que a pesar de que tal vez nunca hayan estado en un curso de tránsito, en algunos 5 o 10 minutos pudimos encontrar algunas definiciones bastante acertadas, ¿no? Por no decir que acertadas. Entonces, uno debería definir, ¿cierto?, que las variables que están relacionadas con el flujo, primero son la tasa de flujo. Segundo, el volumen. ¿Qué? Porque el flujo es la cantidad de vehículos que pasa por un punto en una unidad de tiempo o en un espacio de tiempo. Luego tendríamos el intervalo simple y luego el intervalo promedio. Entonces, ¿qué pasa? Que si se han podido dar cuenta en tránsito,
Cuando a mí me hablan de velocidad, me dicen, ah, sí, es que es la velocidad de un vehículo. ¿Eso para qué me sirve a mí? Pues me sirve si yo tengo una vía que tiene un solo vehículo. Pero normalmente las vías no tienen un solo vehículo. Las vías tienen una carga de flujo, una carga vehicular. Y entonces yo debo calcular la velocidad promedio. Y por eso era que cuando decíamos la velocidad de un vehículo sobre una sección en un punto, se llama velocidad de punto. Pero a mí no me interesa, o sea, no me sirve el dato de un solo vehículo cuando pasan muchos. Entonces yo hallaba la velocidad promedio. ¿Cuál era la velocidad promedio? La velocidad media temporal. Si era velocidades en tramos, que es la velocidad instantánea, pues la velocidad de un vehículo sí me interesa, pero si fuera el único vehículo que pasa por ahí. Pero como pasan muchos vehículos, entonces yo debo determinar la velocidad promedio. Y entonces, aquí está, y entonces la velocidad promedio de la velocidad instantánea es la velocidad media espacial. Acá ocurre lo mismo. Yo tengo un intervalo, y el intervalo ¿qué es? Es el tiempo en el cual se pasa la placa delantera de un vehículo y pasa la placa delantera del otro vehículo. ¿Ya? Esa separación en tiempo, esa distancia en tiempo, eso es el intervalo. Pero como yo no solamente tengo dos vehículos en la vía, y yo quiero analizar el problema de fricción, de qué está pasando cuando están cargándose las vías, yo voy a decir que necesito entonces el intervalo promedio. Y ese intervalo promedio, pues, lo definiremos de tal manera que podamos decir que el intervalo promedio es el promedio de todos los intervalos que se toman. ¿Hasta ahí alguna duda? No, señor. Bueno, sí, vamos a ver. Miren que todavía estamos en la etapa de conceptualización, o sea, estamos mirando qué ocurre con las, con las variables, pero desde un punto de vista muy conceptual. Aquí empezamos a mirar, ¿cierto?, a partir de un punto de vista visual, de qué es lo que pasa en las vías. Entonces, por ejemplo, si miramos esta primera imagen que está aquí arriba a la izquierda, vemos una carretera totalmente cargada. ¿Qué particularidad tiene esa carretera, o esa calle, o esa vía? Que tiene una mezcla de flujo vehicular, ¿cierto?, de servicio público, ahí está la línea de buses, y de servicio privado. En esa vía no tenemos segregación, eh, o bueno, no tenemos una segregación rígida. Cuando hay una segregación rígida es como la que uno utiliza con los sistemas articulados, que ellos tienen un carril particular, un carril propio. Pues a diferencia de esta imagen donde tenemos pues que hay vehículos pequeños insertos, ¿cierto?, o que están circulando por el carril del servicio público. Arriba a la derecha pues encontramos una vía multicarril en la cual se empiezan a ver algunos espacios, ¿sí? Y se podría decir que este canal, o este carril que está aquí, el tercero de izquierda a derecha, pues es el que se ve como más cargado, ¿ya? La calzada derecha, pues, se ve menos cargada. Ahí uno podría decir que el flujo, pues, es un poco más bajo, ¿cierto? Aunque recuerden que la imagen hay que mirarla de acuerdo a la velocidad, o sea, que ella se mueva, porque puede que vayan lento y ese flujo sea bajo, ¿ya? En la tercera imagen, abajo a la izquierda, encontramos una vía en la cual eh, en la calzada derecha encontramos 4 vehículos, en la calzada izquierda unos 10, 11 vehículos. Y eso pues nos podría hacer pensar que esa vía está en un punto donde los flujos son bajos. Puede que esté en una hora valle, ¿cierto? Si es una vía de tanta envergadura, pues
al presentarse esta situación es porque sencillamente no estamos en las horas de carga máxima. Pueden ser, qué sé yo, 10 de la mañana. Si miramos a la derecha, abajo a la derecha, esa vía está muy cargada y no tiene transporte público. Allí pues normalmente eso ocurre cuando vamos llegando a una estación o a una caseta de peaje. La gente encuentra que al pasar por el peaje pues es como un torniquete y ahí se debe hacer un pare. Ahí se debe parar. Bueno. Y ahora sí, miremos qué es la tasa de flujo. La tasa de flujo es la frecuencia con la cual pasan los vehículos por un punto de control o una sección transversal. ¿Bien? Entonces uno puede decir que es sencillamente el número de vehículos que pasa durante un intervalo de tiempo que es específico. Permítanme un minuto. Déjame llevar esto. Regálenme un minuto, por favor. Ya les... Ya No, profe, regreso. no hay problema. Tranquilo. Cuando la casa es la oficina es complicado. Entonces decíamos que eh, la tasa de flujo, ¿cierto? No es más que la relación del número de vehículos en una unidad de tiempo. Entonces, cuando hablamos de la unidad de tiempo, esa unidad de tiempo pueden ser segundos, pueden ser minutos. Uno podría decir que las tasas de flujo se van a estar definiendo en vehículos por segundo, vehículos por hora, vehículos por minuto, ¿ya? Dependiendo de la magnitud. Algunas veces, dependiendo de la necesidad, se pueden definir, ¿cierto?, vehículos por hora, puesto que la descripción se hace más fácil. Pero al momento de hacer comparaciones con, por ejemplo, tiempos de semáforo que están definidos en segundos, es mucho más fácil decir que la tasa de flujo está en vehículos por segundo, ¿ya? Al final del ejercicio, pues uno lo que necesita es ajustarse a la tasa que mejor le sirva. Entonces, es importante saber, ¿cierto?, que cuando uno va a hacer la interpretación, muchas veces tiende a confundirse. Y es normal porque estamos hablando de volumen, estamos hablando de flujo, y siempre estamos hablando de la comparación del número de vehículos por unidad de tiempo. Entonces, nosotros podríamos determinar un flujo a partir de un conteo de 15 minutos. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que si yo tengo 15 minutos y en esos 15 minutos pasan 100 vehículos, yo podría fácilmente multiplicar por 4 y decir que la tasa de flujo es de 400 vehículos por hora. ¿Ya? Y miren que yo estoy dando una tasa de flujo que es de 400 vehículos por hora, pero no necesariamente el volumen que pasó en esa hora sea de 400 vehículos. Mejor dicho, para yo poder conocer la tasa de flujo, no necesariamente debo contabilizar un periodo completo de una hora. Yo podría contabilizar, qué sé yo, 5 minutos y multiplicarlo por 12. Y así tendría una estimación del flujo. Porque recuerden que en tránsito se manejan mucho este tipo de palabras de la estimación, debido a que, sí, yo contabilicé, estamos estamos terminando la hora 6 a 7. Sí, ahí hay un flujo. ¿Cuánto puede ser un flujo? Pasaron 100 vehículos. Entre las 7 y las 8,
pasaron 80 vehículos. Entre las 8 y las 9, 40 vehículos. Entre las 9 y las 10, 10 vehículos. ¿Ya? O sea, es tan variable, varía de una hora a otra, varía de un día a otro, varía de una etapa del año a otra, varía de un año a otro porque puede que cambien las condiciones. Entonces, uno siempre habla de que es la tasa estimada, ¿ya? Porque es lo que pasó en el momento en que yo lo vi. Y que de acuerdo a ciertas estimaciones, uno puede decir que ese valor es acertado o no, ¿ya? Algunas veces uno ve la vía cargada, hace el estudio, le da un poquito menos y uno dice, no puede ser, se ve como raro. Y esa es la hora de máxima demanda, que extraño. No parece. Luego tendríamos el intervalo simple. Como lo habíamos definido, pues ya habíamos hablado que era la distancia en tiempo. ¿De qué hace uno? Pues uno se para en un punto y activa el cronómetro cuando pasa la placa trasera o la placa delantera. En la imagen podemos mirar que se hace con placa trasera. Normalmente pues, también lo podemos hacer con placa delantera. Y pasa el vehículo y se activa el cronómetro. Y cuando la parte delantera o trasera, dependiendo de cómo esté haciendo el ejercicio, vuelva del siguiente vehículo, pase por el punto de control donde uno está aforando, se para el cronómetro. Y a eso se le llama intervalo. Como es el intervalo entre dos vehículos, el que pasó primero y el que pasó de segundo, que es lo mínimo que necesito, a eso se le va a llamar intervalo simple. Pero, se trabó. Ay, a ver si se había colgado la presentación. Ahí está, intervalo simple y este sí. Pero como hay muchos vehículos, a mí me interesa conocer el promedio. Y entonces yo diría que el intervalo promedio es el promedio de todos los intervalos simples. ¿Ya? Ese intervalo promedio entonces se va a expresar en segundos por vehículo. De tal forma que yo puedo saber cuántos segundos transcurren o cuántos segundos pasan entre el paso de un primer vehículo y el paso de un segundo vehículo. Y puedo hallar el promedio, sumando todos los vehículos y dividiéndolo entre el total de vehículos menos uno. ¿Por qué entre el total de vehículos menos uno? Pues porque para tomar el primer dato yo necesité dos vehículos. Entonces, si yo tengo 100 vehículos, yo puedo hacer 99 medidas, porque para el primero necesité los dos primeros. Y por eso es la sumatoria de todos los intervalos que se tomaron, dividido sobre n-1. Y ahí tendríamos entonces el intervalo promedio. Pero curiosamente, miren, que cuando habíamos definido flujo era el número de vehículos que pasaba por unidad de tiempo, o sea, vehículos por segundo. E intervalo son segundos por vehículo. Eso nos dice entonces que el intervalo promedio es igual, esto que tengo aquí a la derecha, abajo a la derecha, el intervalo promedio es igual al inverso del flujo, o sea que es igual a 1 sobre Q. Y esa es una de las definiciones que nos sirve porque al final esa es la que nos permite definir la ecuación fundamental de flujo. Luego de esto, recordemos el concepto de velocidad. Velocidad de punto cuando pasa por un punto, ¿cierto? Velocidad instantánea cuando es un recorrido de un tramo. Media temporal es el promedio de las velocidades de punto. Media espacial es el promedio de las velocidades instantáneas. Velocidad de recorrido es la distancia recorrida sobre el tiempo, pero sin tener en cuenta tiempo de entrada de gasolina, a combustible, perdón, de recreación o restaurante o alimentación.
Y la velocidad de marcha, pues es la velocidad que relaciona el tiempo recorrido sobre, perdón, la distancia recorrida sobre el tiempo recorrido, pero únicamente teniendo en cuenta cuando el vehículo iba girando sus llantas o está en marcha. Y llegamos finalmente a la densidad. Algunos dicen que es densidad de concentración, otros dicen que es densidad o concentración. Entonces, digamos que es la concentración. ¿Ya? Entonces, ya habíamos dicho que nuestra vasija, nuestro recipiente en tránsito es la carretera. Entonces, es un recipiente que es abierto. ¿Qué se hizo? Se acotó. Se le colocaron dimensiones. ¿Cuáles fueron las dimensiones que se le colocaron? Un carril de ancho y 1 kilómetro de longitud. Entonces, esa densidad o concentración es el número de vehículos que ocupan una longitud de un carril de vía que es igual a 1 kilómetro. ¿Ya? Entonces, aquí ya tendríamos la definición de todas las variables. Pero miremos que curiosamente esa concentración es igual a ¿qué? A vehículos n sobre la distancia d. Y entonces esa concentración es vehículos sobre kilómetro. ¿Alguna pregunta está ahí? Bueno, sigamos entonces. ¿Se acuerdan que el problema del tránsito era un problema de espacio-temporal? ¿Cierto? Espacial porque ocupa un espacio, temporal porque varía en el tiempo, ocupa también, consume tiempo. Entonces, en términos de espaciamiento, sí, podríamos decir que el espaciamiento es la distancia que separa dos vehículos. Pero ¿cómo se mide? Placa delantera con placa delantera o placa trasera con placa trasera, ¿cierto? O parte frontal con parte frontal o parte trasera con parte trasera. ¿De quién? De los vehículos. Entonces, ese espaciamiento corresponde a la distancia entre el paso de dos vehículos consecutivos. Normalmente, pues uno la expresa en metros. ¿Ya? Como les digo, puede utilizarse las defensas traseras o las defensas delanteras. Entonces, es la distancia entre el paso de dos vehículos. ¿Ya? Recuerden que a uno le dicen, no, es que la distancia o la separación que debe haber entre vehículos debe ser igual a ¿qué? A 2 segundos la velocidad de recorrido o 2 segundos la velocidad de circulación. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la persona normal puede reaccionar y frenar un vehículo. Pero dependiendo del vehículo y dependiendo de la persona. ¿Ya? Entonces miren que uno dice, ¿cuál es la distancia entre dos vehículos? 2 segundos. Queda uno así como que una persona del común le dicen que la distancia medida en segundos, no lo va a entender. Pero uno como ingeniero sí lo entiende porque sabe que son 2 segundos a la velocidad de circulación. ¿Ya? Entonces le dan a uno distancias en términos de tiempo. Al igual que el intervalo, tener el espaciamiento entre dos vehículos pues no tiene mucho sentido, no es muy útil. Yo necesito el espaciamiento promedio. ¿Qué es el espaciamiento promedio? Entonces el espaciamiento promedio es la suma de todos los espaciamientos sobre n-1. ¿Por qué n-1? Porque para hallar un primer
espaciamiento necesité 2 vehículos. Si revisamos, el espaciamiento tiene unidades de segundos sobre vehículo. Y entonces, podría decirse que el espaciamiento es el inverso de la densidad o concentración. Perdón, aquí me equivoqué. Aquí no es ese, aquí es metros por segundo. Metros por vehículo, perdón. Me voy a ir aquí a Paint. Y esta es la diapositiva mala. Y acá voy a hacer como un resumen. Entonces yo voy a decir, primero, voy a mirar qué es el intervalo promedio. ¿A qué es igual el intervalo promedio? A la sumatoria de los intervalos sobre n menos. Entonces es igual a suma de intervalos simples dividido n menos 1. Tendríamos algo así. Y eso en términos de variables, se podría decir que es igual a qué? Es igual tiempo, digamos que está en segundos. Y abajo tendríamos n menos 1, ¿qué? Vehículos. Entonces ya podríamos decir que esto es el intervalo promedio. Pero recordemos que ya habíamos definido Q. Y Q lo habíamos definido como vehículos por segundo. Entonces yo podría decir que el intervalo promedio, y lo habíamos denotado con la letra H, ¿cierto? Entonces, con esa letra H, uno decía que iba a denotar el intervalo, y como es el intervalo promedio, pues al igual que en matemáticas, colocamos esto. Si tenemos esto y tenemos esto, decíamos que H es igual ¿es igual a qué? A 1 sobre Q. Y allí entonces tendríamos una primera definición. Listo. Y entonces aquí tendríamos AQ y acá tendríamos
1. Listo. Y aquí hemos llegado a una expresión que es muy importante. ¿Ya? Luego hablábamos de la velocidad. ¿Qué es la velocidad? Sí, en sus diferentes presentaciones, pero la velocidad podemos decir que es v. ¿Ya? Y encontramos pues una segunda expresión bastante importante. Cualquiera dirá, ¿y por qué la velocidad es v? Pues porque la velocidad es tan importante que ella por sí sola ya queda definida. Y finalmente, hablábamos de el espaciamiento promedio. ¿Y a qué es igual el espaciamiento promedio? Entonces decíamos que era igual a la suma de los espaciamientos simples dividido sobre n-1. Aquí. En términos de variables, podría decir que esto es igual ¿a qué? ¿El espaciamiento en qué está? En metros, ¿cierto? Metros Yo sobre podría, vehículo. sería metros sobre vehículo. He colocado ahí. Ahí está. Si lo organizo, me quedaría metros sobre vehículo. Y a eso le llamé, ¿cómo se le llamó? Al espaciamiento promedio. ¿Qué variable le dimos? Como viene del inglés, coloca la S por space. Entonces, ahí está. Y como es promedio, se coloca aquí. Pero habíamos definido, ¿cierto? Otra variable que era ¿cuál? Que era la concentración. Entonces yo había dicho que había una variable concentración que era K y que es igual a ¿qué? Al número de vehículos que había por unidad de longitud, y esa unidad de longitud es el metro o el kilómetro. Originalmente dijimos que era por kilómetros porque pues no tiene sentido decir cuántos vehículos hay por metro, puesto que un vehículo tiene más de un metro, mide más de un metro. ¿Ya? Entonces yo decía que K eran vehículos por kilómetro, pero en términos de unidades es vehículos por metro. De ahí entonces yo podría decir que esta S, esta S que tengo aquí, ¿es igual a qué? Es igual al inverso ¿de quién? De K. Entonces ya yo podría tener aquí esta expresión. Entonces lo he hecho acá, ¿para qué? Para que pues por fuera de las diapositivas podamos mirar que las definiciones nos conducen a esto.
Aquí está. Y tendríamos eso. ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? No hay dudas. Bueno, No, profe. vamos a cerrar aquí un poquito. Creo que todavía se alcanza a ver bien. Y entonces, vamos a recordar lo que nosotros habíamos dicho. Aquí era igual la velocidad. Velocidad es igual Distancia sobre ti. a distancia sobre tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿qué mide la distancia? O cómo se mide la distancia? En términos de tránsito. ¿Qué variable de estas corresponde a la distancia? De las tres que tengo aquí sombreadas. Entonces yo digo, velocidad va con velocidad. O sea, la velocidad es esta. ¿La distancia cuál es? Es esta. Y el tiempo es este. ¿Ya? Entonces, si ya tengo identificado eso, yo podría decir que esta velocidad es igual a ¿qué? A la distancia de aquí, pero ya no representada con una D, sino representada como una S. Y aquí está. Y el tiempo ya no estaría representado con una T, sino con una H. ¿Ya? Y entonces diríamos que la velocidad es igual a el espaciamiento promedio sobre el intervalo promedio. Pero a su vez, que aquí esto es un entonces, esa velocidad es igual a ¿qué? Al espaciamiento promedio, pero el espaciamiento promedio corresponde a 1 sobre K, Acá, la densidad o concentración. Y H, el intervalo promedio, es el inverso, es igual a 1 sobre Q. Si recordamos aquello de la orejita que hacíamos en el bachiller, tendríamos que tomar este con este y tomaríamos este con este. Sí. Entonces la velocidad es Q, ¿qué? La velocidad sería Q acá, y lo voy a dividir por K. Y al final, ¿cierto? Reorganizando esta ecuación, podríamos decir que, colocarla aquí, que Q, que sería el caudal o flujo, es igual
AB multiplicado por K. Y tendríamos eso. ¿Ya? Y a esto es lo que se le conoce como la ecuación fundamental de flujo. Me coloco esto a cargar. Ahí está. Entonces decimos que este señor es la ecuación fundamental de flujo en carreteras o sencillamente de flujo. ¿Alguna pregunta? Ustedes miren cómo a partir de definiciones sencillas y muy prácticas se hace la definición de la ecuación fundamental de flujo. Ahí está. Entonces uno dirá, bueno, después de una hora, que K, que B, que Q, que no sé qué, ¿cierto? No, es simplemente para que el estudiante pueda mirar de dónde sale. Y sale de una definición básica que es velocidad igual a distancia sobre tiempo. O sea, sale de aquí, de algo tan simple como esto. Y esa pues es la ecuación fundamental de flujo en carreteras. Bueno, vamos acá. Darlo. Y nos vamos a regresar a la página. No, por favor de enviarnos ese dibujito de Paint. Gracias. ¿Listo? Recuerden que aquí está un error en la diapositiva, en metros por segundo. Bueno, entonces ahora hay que mirar las relaciones. Como es un problema espacio-temporal, miren que en esa gráfica voy a decir, en ese esquema, voy a decir que hacia arriba miro problemas espaciales, temporales y hacia abajo problemas o definiciones espaciales. Entonces, voy a decir, De la presentación. señor, De la presentación, no se dice yo solamente. no, tal vez no, voy a volver a cargarla, Gracias. pero sí se debería ver. Ahí. Ahora sí ven una gráfica. Relación entre flujo, velocidad, densidad, intervalo y espaciamiento. No, señor, no se ve. Ah, profe, lo está presentando. La está presentando. Ah, ahora dice que tu pantalla no se puede compartir. La magia de la tecnología. ¿Y ahora? Ahora sí, Clarinete. profe. Ahora sí. Ahora sí. Ah,
Clarinete dijo moscotes, dijo la moscote, pero solo dijo. Entonces, tenemos que mirar la relación, ¿cierto? Si miramos por la parte superior, miramos que está en términos de tiempos. Si miramos por la parte inferior, está en términos de espacio. El intervalo, decíamos que era desde placa trasera hasta placa trasera o desde placa delantera hasta placa delantera. En este caso, podemos tomar la placa trasera. Entonces, la longitud del vehículo en términos de tiempo se llama paso. ¿Ya? Y la distancia que hay libre entre los dos vehículos, o sea, placa trasera con placa delantera, es lo que se llama brecha o claro. Eso en términos de tránsito se utiliza mucho cuando yo llego a una intersección que tiene preferencia y la persona solamente entra, ¿cierto? Hace el giro y atraviesa la intersección o atraviesa la intersección cuando su brecha o su claro son lo suficientemente grandes como para él estar seguro. ¿Qué significa eso? Que cuando yo tengo, por ejemplo, un carro nuevo y soy un conductor que soy novato, pues yo voy a necesitar una brecha o un claro muy alto. ¿Por qué? Porque me va a dar miedo que si yo entro, no me alcanza el tiempo para yo hacer la maniobra, entrar al curso de flujo y me rayan el carro o me estrellan el carro. ¿Ya? Entonces, esa brecha o claro es el espacio libre en tiempo que necesita la persona. Si lo miramos desde el punto de vista espacial, la longitud del vehículo se le llama longitud. Y a la separación entre placa trasera y placa delantera se le llama separación. ¿Ya? Entonces, cuando le dicen a uno, ¿y qué es el paso? Pues es el tiempo necesario para que el vehículo recorra su propia longitud. Y la brecha es el intervalo o tiempo libre, ¿cierto? Intervalo de tiempo libre, que está disponible entre los vehículos. Y ese es igual a la separación en distancia. ¿Ya? Entonces uno puede expresar las cosas en términos de velocidad, de tiempo, y en términos de espacio. Bueno. Y aquí, pues, lo que habíamos hecho. ¿Ya? Aquí decimos que el espacio es igual a la velocidad sobre el tiempo, por el tiempo. Yo lo tomé como velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Y al final, aquí, se lleva a la conclusión de que Q es igual a B por K, que era lo que habíamos definido nosotros, ¿cierto? Q es Q, B, faltó decirles que B entonces es, normalmente se toma la velocidad media espacial. Y K será la densidad o concentración. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la ventaja de este modelo? Este modelo tiene tres variables. Las tres variables son el flujo, la velocidad y la densidad. Y este modelo permite que yo utilice dos variables a la vez. ¿Qué significa eso? Que yo puedo hallar la relación entre B y Q. Puedo hallar la relación entre B y K. Y puedo hallar la relación entre Q y K. Mejor dicho, yo tengo tres variables y yo podría separar tres planos. De un plano tridimensional puedo sacar un plano o tres planos bidimensionales. Es esta gráfica que está acá. Entonces miren que si es 3D, porque es velocidad, flujo y densidad, pero yo puedo sacar flujo y densidad acá, flujo, velocidad acá, velocidad, densidad acá. Y los puedo analizar los tres por separado.
Y eso pues es una gran ayuda. Y de allí entonces se parte, o ahí se fundamenta el modelo lineal. Entonces miren que el modelo lineal, que fue formulado por Greenfield, ¿ya? Fue uno de los primeros investigadores, o se hicieron las primeras investigaciones sobre el comportamiento del flujo vehicular. Y él estudiaba cuál era la relación que existía entre el flujo vehicular, en el flujo vehicular entre la velocidad y la densidad, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo él? Él tomó dos variables, ¿cuáles? K y B, densidad y velocidad. Y encontró que el flujo, ¿cierto? Que las condiciones, de acuerdo a las condiciones de flujo, se podía determinar una ecuación de la forma lineal. Entonces, miren la ecuación que tenemos acá. Yo voy a regresar a Paint. Y vamos a decir que me voy a traer la ecuación. Aquí tengo la ecuación. Amplíelo un poquito, profe. Se va a distorsionar. Bueno. Ahora sí, es para que ruede. Ah, ya, también cierto. Bueno, no se distorsiona mucho. Entonces, este es el modelo lineal, ¿cierto? En ese modelo lineal fue estudiado por Rinchik y él predijo, ¿cierto? Él dijo que esto se podía modelar de forma que nos diera una línea recta. Entonces nosotros recordemos cómo es la ecuación de la línea recta. Yo voy a decir, la ecuación de la línea recta es y es igual a mx más b. Esta ecuación es exactamente igual a esta ecuación. ¿Por qué? Porque yo podría escribir esta ecuación de la siguiente forma. Y es igual a b más m a. Eh, aquí sería x. Miren que son iguales, ¿ya? Y entonces, comparativamente, yo podría decir, sí, b es bl, la pendiente es bl sobre kc, la variable es x, variable independiente, y la variable dependiente es y, que en este caso es velocidad media espacial. Esa entonces sería una ecuación que describe el fenómeno del flujo. No la quite, profe, para tomarle un captura. Eh, ya se las... Qué pena, ya la vuelvo a mostrar. No lo manda el grupo y ya. Listo.
¿Listo? Sí, ya. Bueno, quedémonos aquí entonces para no estar cambiando. Entonces yo tengo aquí, si tuviera una ecuación normal de esas de las matemáticas, esas del cálculo y eso, ¿sí? Aquí diríamos que yo tengo, ¿a quién? A Y. Y por acá voy a tener a X. ¿Ya? Si lo cambio, de acuerdo a la, a la ecuación, entonces ya yo no tendría Y y X, sino que tendría aquí tendría a velocidad media espacial y acá tendría K. ¿Listo? Miren que estoy haciendo ¿cómo es? La comparación aquí, la descripción para que nos demos cuenta que es exactamente igual. Acá nos dicen que la pendiente es negativa. ¿Qué significa que la pendiente sea negativa? Que la gráfica va a ser esto. ¿Ya? Porque la pendiente es negativa. Y además, nos van a decir que hay un punto donde corta que se llama B. Ahí. Cuando estoy acá, entonces ya sé que es negativa, pero este punto donde se corta aquí, voy a decir que es BL. ¿Qué es BL? Velocidad a flujo libre. ¿Ya? Y por acá, voy a decir que este señor se llama K, pero le voy a colocar su índice C. ¿Por qué? Porque todo esto es densidad, pero esta es la densidad de concentración o la densidad máxima, o K de concentración. Le voy a decir que es KC. ¿Ya? Entonces, este sería el modelo de Grinsky. ¿Ya? ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Cuándo es máximo? ¿Cierto? ¿Cuándo es máximo? ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Ya tomaron la foto? Les dejé el espacio para que tomen la fotito. Bueno, ahora, para saber esto de cuándo es máximo, ¿alguien tendría alguna respuesta? ¿Por qué yo estoy preguntando cuándo es máximo? Porque yo tengo una ecuación que me decía que Q es igual a B por K. Esta ecuación. ¿Ya? Y entonces yo podría decir que si yo quiero conocer un Q, pues sencillamente yo voy a multiplicar una B por una K. Un punto de B con un punto de K. Eso me da Q. ¿Cuándo es máximo? Entonces uno dice, es máximo cuando el área que está aquí, ¿cierto?
es máxima. Entonces, si yo aquí tengo un valor de B, y acá tengo un valor de K, al momento de multiplicar B por K, obtengo Q. Y B por K, ¿a qué es igual? Es igual a el área bajo la curva. Esto. Como si estuviéramos haciendo una integral de aquellas de cálculo. Ahora, ¿cuándo esta área es mayor? Esa área va a ser mayor cuando yo tomo los valores medios. O sea, cuando tome BM y cuando tome KM. ¿Ya? Cuando yo multiplico BM y KM, yo voy a obtener el máximo flujo, o sea, el Q máximo. Entonces, aquí otra vez yo diría que Q, pero ya no solamente Q, sino un Q max que sería este, ¿es igual a qué? Es igual a una velocidad media es igual a una velocidad media multiplicado por una densidad media. Ahí está. ¿Alguna duda hasta ahí? No, ¿No? Bueno. Entonces miren que esto nos permite saber cuál es el máximo. Yo tengo un ejemplo, ¿cierto? Que pues me parece muy práctico y sobre todo creo que se puede contextualizar acá en nuestra zona. No sé si alguien ha utilizado un molino para moler maíz, por ejemplo, para hacer unas arepas o algo así. ¿Alguien lo ha hecho? Claro, profe. ¿Sí? Sí. Ah, bueno. Cuando uno tiene un molino, vamos acá. Si usted no tiene ganas de moler, o sea, no tiene ganas de moler, ¿qué hace usted? ¿Quién me dice? Aquí no, se choca con el otro. ¿Quién me dice qué hace uno cuando uno no tiene ganas de moler? Aquí tiene los discos. Que son los que se encuentran, ¿cierto? Por aquí pues yo debería tener un eje. Aquí tendría mi manigüeta. Y de aquí pues sale la despiadada molinilla esa que uno debe hacer girar. Y aquí otro tornillo que es el que fija. Yo tengo esto. Y por acá pues voy a tener el cuerpo del molino pues hasta alcanzar su base. Listo. ¿Qué hace uno cuando uno tiene pereza para moler? ¿Qué cree uno que es lo mejor que debe hacer?
Algunos dirán, pues yo voy a tomar y voy a coger ese maíz y voy a rellenar todo esto de maíz. ¿Qué ocurre cuando hago esto? Ojo, estoy siendo lo más exagerado posible. Vamos a ser menos exagerado. ¿Qué ocurre cuando yo hago Ay, esto? profe, y el maíz se atora. Se atora, ¿cierto? Sí, por eso es que es mejor ir agregándolo poco a poco, para que él Entonces, caiga más rápido. cuando yo le echo mucho maíz aquí, ¿cierto? Yo hago la pila y hasta le coloco la mano. ¿Qué pasa? ¿Cuánto sale por aquí? ¿Cuánto sale? ¿Poco, mucho? Poco. Poco, ¿cierto? Entonces, en tránsito ocurre exactamente igual. Cuando yo le meto muchos vehículos, cargo demasiado el sistema, ¿qué pasa? Pues el flujo es bajo, porque hay muchos vehículos que van lentos, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Ah, no, ya yo entendí, deja la pereza a un lado, que voy a echar poquito, sin llenar toda la... Recuerden que trae como una especie de tambor aquí, que es la que uno utiliza para rellenar más y supuestamente avanzar más. Listo, yo eché poquito. ¿Cuánto sale acá? Bastante. ¿Sale bastante? Sí, sale. Si usted tiene un chonchito y le echa poquita plata, ¿qué va a encontrar al final? Si usted tiene un chonchito y le echa una moneda al mes, al final del año, ¿cuánto tiene? Señor, Opción. al final del año va a tener 12 monedas. Eso es poco. Entonces, cuando uno está en el molino y echa poco, ¿cuánto sale? Sale poco. Porque si echó poco, sale poco. ¿Ya? Entonces, si yo me voy a la gráfica que estaba mirando, que estábamos analizando, cuando yo tengo una velocidad muy alta, ¿qué voy a tener? Pues tal vez voy a tener una figura que es, perdón, una figura que es así, ¿ya? Muchos vehículos a gran velocidad, pero poca densidad. Y al final, miren que esta área que tengo aquí es mucho menor que esta área que tengo acá. Entonces, vuelvo al molino. Si yo le echo poquito maíz, hay poquita producción. Pero si yo le echo aquí una cantidad media, por acá, de tal forma que la velocidad con la cual yo voy moviendo la manigüeta esta para moler, me va a generar que esto me va a dar mucha producción. ¿Ya? Entonces, ni voy a gran velocidad porque cuando yo le echo poquito maíz al molino, yo puedo darle rápido, pero le voy dando rápido y van saliendo pocos granos molidos, porque no hay muchos granos. Si le echo mucho, ¿qué ocurre? No puedo ni darle vuelta al molino. Pero si le echo medio, que sería por aquí, ¿cierto? Y además voy con unas rotaciones que son medias, no como ese que va y ran, y a los 2 minutos está cansado. Muy seguramente la producción va a ser altísima, ¿ya? A esta producción es lo que se le llama flujo. Entonces, cuando yo tengo velocidades medias con densidades medias, me da el flujo máximo, ¿ya? Miren que lo mismo ocurriría si yo tomara una velocidad muy baja, pero con una densidad alta. Este cuadrito azul que he hecho acá es más pequeño en área que el verde que había hecho.
Entonces, esa sería la primera ecuación del modelo lineal. ¿Alguna duda hasta ahí? Sacarle los granos al molino. ¿No hay dudas? No, no hay duda. No hay dudas. Bueno. ¿Eso es bueno o es bueno? Para terminar, aquí en estos 5 minutos, ¿a qué es igual o qué pasa si la ecuación que yo tenía acá esta ecuación ¿qué pasaría si esta ecuación que tengo acá yo la multiplico por K? Mejor dicho, si yo tomara esta ecuación, la volviera a multiplicar por K, yo podría decir que obtendría B sub E por K. Aquí está. ¿Quién le colocamos aquí? Y acá obtendría ¿qué? BL por K. Y acá tendría BL sobre KC por K. ¿Ya? Mejor dicho, si yo cojo esta ecuación y la multiplico del lado izquierdo y lado derecho por K, yo tendría aquí finalmente BE por K. Y este BE por K, ¿a qué es igual? ¿Eso qué es? ¿Qué es BE por K? Es flujo. ¿Ya? Y entonces yo podría decir, ah, no, ven acá. Yo podría sacar la segunda ecuación del flujo lineal diciendo que Q es igual ¿a qué? A BL, que es la velocidad flujo libre, por K, menos M, la relación BL sobre KC por K elevado al cuadrado. Y voy a colocar por acá el KC. Ya lo organizo. Entonces me quedaría BL, que es velocidad flujo libre, miren que está aquí, por K, miren que está aquí menos la relación BL sobre KC. Tengo que organizar. Entonces, BL sobre KC. Y aquí le coloco esto, lo bajo un poco, sea más organizado, y lo subo allí. Multiplicado por K, pero este K va a ir al cuadrado. Ahí. ¿Qué pasa? Que esto me da una ecuación que es cuadrática, ¿cierto?
Ojo, en el flujo lineal la segunda ecuación es cuadrática. ¿Estoy relacionando a quién? Estoy relacionando a Q con K. Acuérdense que yo podía hacer, con estos tres, yo podía tener relaciones BQ, podía tener relaciones BK y podía tener relaciones QK. Hasta ahora, ¿cuál hemos visto? Aquí estaba la relación BK, ¿cierto? O sea, ya habíamos definido, esto, la BK, que es esto. Pero dijimos, ¿y qué tal si cambiamos, si multiplicamos por K ambos lados? Ah, listo, entonces me quedo esta Q y K. Entonces tengo la relación QK, que sería esto. Voy a quitar esto de acá, lo voy a colocar por acá, para hacer un poco de trampa y decir que este está por aquí. Eso. ¿Ya? Y me faltaría solamente la relación BQ. Ahora, aquí en esta, ¿qué tengo? Tengo una gráfica que me genera una curva o una parábola. Entonces yo voy a decir que voy a tener esto aquí. Voy a tener esto acá. ¿Aquí qué tengo? En el eje de la Y. ¿Qué tengo acá? Q, porque es la variable dependiente. ¿Y por acá qué tengo? Tengo K, que es la variable independiente. Listo. Y aquí me va a quedar una gráfica que es así. Me va a quedar, no sé, control V, girar horizontalmente. Ahí. Me va a quedar esta gráfica. ¿Ya? Donde aquí yo voy a decir que voy a tener un punto de flujo máximo que va a ser el Q max. ¿Cuándo se da el Q max? Cuando yo llego a un punto que corresponde ¿a quién? ¿Cuándo se daba el flujo máximo? Cuando teníamos KM. ¿Listo? Y con eso pues terminaríamos ya la definición de hoy. Nos queda faltando una que es la relación BQ. ¿Alguna duda? Igual deben revisarlo para que vayan viendo cómo se definieron las ecuaciones. Igual en la próxima clase de entrada volvemos a repasar las ecuaciones y hacemos la ecuación BQ para mirar la aplicación. ¿Listo? Señor. Que tengan buen día. Ahí les ruego unos minutos porque siempre la idea es terminar antes, pero Bueno, gracias, no profe. quería dejar el tema así cortado. Les agradezco mucho la atención. Gracias, profe. Gracias, profe. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. que tengan buen día. Amén. No se los olviden enviarnos esos dibujitos, por favor. También. Ah, estos manes son los más del dibujo hoy. Ah, ustedes están saboteando, están mandando todo. Profe, entonces espere para tomarle un captura a lo último, desde donde dice Q igual a P por K. Ya se lo mandé al WhatsApp, pero bueno. Ah, bueno. No, ya. No, Y así se aprecia mejor.
Gracias, profe. Ahí, voy a correrlo un poquito. Ahí sí. Sí, ahí. Y ahora voy a correrme a la derecha para que le hagas uno aquí a la derecha aquí. Chévere. Ahí. Ya lo mandó todo. Sí, Gracias, profe. listo. Algo queda por partes para que lo puedan. Así recuerdan la clase. Uno ve la Ah, imagen, cierto, que cuando dijo tal cosa, cuando dijo tal cosa. bueno, profe, como dice Corroncho, que tenga un excelente día. Muy amables.